por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, vamos a comenzar nuestra oración en este domingo, en el que dedicaremos las horas de la convivencia a rezar, a hacer un poquito de retiro. Y lo comenzamos con esta primera meditación, cuyo título se podría decir que es amar la vocación, ¿no? O algo semejante, ¿no? Pero la verdad es que yo titulo las meditaciones y luego hablo de lo que quiero, pero bueno, eso es otro problema, ¿no? Pero intento ajustarme a lo que está previsto, pero pensad que la oración, es siempre un diálogo con el Señor, ¿no? Y se dialoga de muchas cosas, ¿no? Difícilmente se puede programar una oración, ¿no? Porque salen cosas que en ese momento están en tu corazón, porque son cosas que te cogen en ese momento, que las tienes, pues que te preocupan o que, no sé, que sea. Pero sí que me servía hoy para esto la antífona de la misa de hoy, de antes del Evangelio, Aleluya, que es de Carta a los Efesios y que dice muy, muy brevemente lo siguiente: el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestros corazones para que sepamos cuál es la esperanza de nuestra vocación. Ilumine los ojos de nuestros corazones. Y eso es lo que para comenzar este rato de oración hoy le pedimos al Señor. Ilumina los ojos de mi corazón. Por tanto, lo que tú quieres hacerme ver en mi corazón. Y es importante. Es importante que abramos el corazón a la gracia, que abramos el corazón a la palabra de Dios, ¿no? Y a la oración, para que el Señor pueda decirte cosas. Y seguramente si le abres de verdad el corazón al Señor, Él te dirá muchas cosas que te tocarán tu corazón, que te ayudarán, que... No digo yo que en un rato de oración cambiemos la vida, tendríamos que ser San Pablo en el caballo. No es ese, no, pero son cosas que el Señor sí que nos va a decir, ¿no? Nos va a decir. Por eso le pedimos al Señor lo primero esto: Señor, ilumina los ojos de mi corazón. Es decir, lo que tú quieres hacerme ver en el corazón. ¿Para qué? Para que yo veas cuál es la esperanza de mi vocación. Y por tanto, ahí sí que podríamos ya abundar un poco más. Y por tanto, ¿cuál es lo que tú esperas de mí? ¿Qué esperas tú de mí, Señor, a través de mi vocación de cristiana y de supernumeraria del Opus Dei? Por tu vocación también, por lo que el Señor te ha ido pidiendo, ¿no? ¿Qué esperas de mí? ¿Y qué tengo yo que darte cada día? ¿Y qué te he dado hasta ahora, ¿no? Y ahí sí que cada una puede pensar, también hay muchas cosas. Mirad, cuando uno piensa en todo esto y va como
dándole una vez más vueltas a la llamada del Señor y a lo que supone para ti, para mí, vivir la obra. Hemos vivido muchas circunstancias, ¿no? Lleváis muchas de vosotras ya tiempo, ¿no?, de vocación, unas más, otras menos, ¿no? Y hemos vivido muchas cosas, ¿no? Pero uno con el paso del tiempo se da dando cuenta pues que necesita de lo que la obra le vaya diciendo, necesita de Dios, por supuesto de Dios, eso no es fundamental, pero necesita de la formación, necesita de la dirección espiritual, necesita ser reconfortada en la confesión, necesita los medios de formación que van como asentando la formación, el espíritu de la obra en mi alma. Eso uno que es mensual, que es semanal, que es diario, las normas, eso uno al cabo del tiempo se da cuenta de decir, ¿qué sería de mí si no tuviera todo esto? ¿Y eso por qué? Porque somos muy necesitados, ¿no? Es decir, porque el Señor nos ha dado la vocación, ¿no? Y nos ha dado los medios también para poder ser fieles a esa vocación. Pero ¿por qué? Porque es que me viene, lo voy a decir así, me viene grande. Cuando pienso en lo que es la vocación y mi vocación al Opus Dei, uno dice, es que me viene grande, es decir, me supera por todas partes. No porque, entendedme esto, no porque yo, y voy a decirlo mal, sea un petardo, que lo soy, y no sea capaz de vivir las cosas que me he propuesto o que sé que tengo que vivir. O lleve años luchando por hacer las normas todos los días y no soy capaz de terminar de hacerlas todas. O lleve tiempo pues, por ser fiel y puntual a los medios de formación, y eso es cosa que la vida es tan rica que se me complica todo. O porque me explican el espíritu de la obra y hay tantas cosas que yo no vivo, que me es difícil. O porque simplemente veo a tantas personas de casa, de la obra, que son tan fieles, tan buenas, tan santas. A veces pensamos eso, ¿verdad? Yo creo que hay que bajar X, porque nunca conocemos a cómo somos cada uno. Veo personas tan perfectas y yo es que soy incapaz. Soy incapaz. Claro, ¿qué concluyo de este pensamiento? Que la obra es muy grande, es decir, que no la ha imaginado un hombre, que es de Dios. Y que Dios, nuestro Señor, se fija en un hombre al que ha preparado, nuestro Padre, San José María, al que ha preparado, al que le ha dado los medios, al que le ha preparado humanamente, le ha puesto una familia, una serie de cosas, pero que él se sabe, ante la grandeza de lo que el Señor le pide, que ve el 2 de octubre del año 28 y después el 14 de febrero del 30 y del 43, ante lo que el Señor le ve, le dice, yo es que soy incapaz. Soy un instrumento, decía él concretamente, inepto y sordo ante lo que el Señor me pide. ¿Por qué? Porque nuestro Padre era consciente del origen sobrenatural de la obra, que era algo de Dios, no suyo. Y por tanto que es un encargo que Dios le pide, era su vocación, para la cual él también se dispone, pues, accediendo al sacerdocio. ¿Por qué? Porque sabía que de esa manera era más sencillo poder corresponder a la acción de Dios. No era su idea, pero el Señor le lleva por ese camino. De hecho, él se da cuenta tan profundamente
de que lo que el Señor le está pidiendo no es suyo, no es una idea suya que ha leído como construyendo o como dándole vueltas hasta llegar a una conclusión el 2 de octubre del 28, o como si fuera, no sé, todo un mecano que él ha ido haciendo pues por lo que ha leído, por la formación que tiene, no. Y de pronto ve una idea, no. Hay una acción de Dios concreta. Él se da cuenta que aquello no es suyo, es de Dios. Por eso, cuando él, y sobre todo en momentos de peligro, especialmente en la guerra, cuando él es consciente de que puede morir, le puede matar, pues a los que están alrededor, los primerísimos, les dice, oye, si yo me muero, tú continuarás. Porque no importo yo. Importa que el querer de Dios se lleve a cabo. O yo u otro. Pero que se lleve a cabo. Claro, esto trasládalo ahora a tu vida y a la mía. Y piénsalo desde el punto de vista nuestro. Tuyo en concreto, madre de familia, con un trabajo profesional, con unos hijos, con 1000 cosas que hacer. Y piénsalo. Y date cuenta que se cumple también en tu vida, como en la mía, aquello que decía ya hace tantos años don Javier, el padre entonces, decía, y lo decía antes don Álvaro, decía, hijo mío, la obra está en tus manos. En las mías, las tuyas de madre de familia, de supernumeraria, de esposa, con trabajo profesional, con 1000 cosas, con de abuela, de lo que queráis, está en tus manos. Es que yo no tengo tiempo, es que mi trabajo, tengo tantas cosas que hacer, es que la obra está en tus manos, porque la obra no es, hacer un montón de cosas, un montón de normas, la obra no es llegar a miles de personas, o sea, la obra no es organizar miles de cosas para que la gente venga, no. La obra de Dios eres tú, soy yo, porque somos parte de esa obra. Y la santidad de la obra de Dios es la suma de las santidades de todos. Por eso, en parte, se puede decir con toda certeza que la obra está en tus manos, como en las mías. Como en las del Padre, como en las de las personas que gobiernan la obra, como la de la última persona que ha pitado, como de la persona, como la en esa enferma que quizás no tiene ya ni conciencia porque está muriéndose, pero también está la obra ahí. Dios ha depositado una gran confianza en ti. Dios te ha creado libre, capaz de determinarte por ti misma a cumplir su voluntad. No ha querido imponerse. Te ha conducido el Señor, como a todos, hacia el amor, sin forzarte a alcanzarlo, pero dándote la gracia para hacer lo que te pide. Qué importante es, por tanto, yo diría, qué importante es nuestro querer. Qué importante es nuestro querer. Señor, quiero. Qué grandioso es esto. Señor, quiero. Quiero colaborar en ese designio tuyo, que es mi propia vocación y la santidad de la obra. Y esto es algo grandioso. Y te das cuenta, como yo también me doy cuenta, seguro, de que está mucho en juego. Por eso, Señor, soy consciente de que tengo de que mi ilusión, mi anhelo es hacer tu voluntad. Fíjate que esto también tiene sus grados. Puede un anhelo ser ficticio, como aquel hijo de la parábola, ¿te acuerdas? Que prometió ir a trabajar al campo de la familia, pero no fue.
O puede ser imperfecta, como el del segundo hijo, que se negó inicialmente a ir, pero después recapacitó y fue. O puede ser plena y total, como la de la Virgen, que desde el principio dijo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hecha en Chila Domini, yo soy la esclava del Señor. Pues mira, la medida de la santidad y la abundancia de los frutos dependen del cumplimiento de esa voluntad divina. Que tú y yo la reconozcamos, y que pongamos los medios para llevarla a la práctica. Cueste lo que cueste. Lo que de verdad vale la pena, lo que tiene una dimensión, yo diría, de eternidad, que el tiempo no hace más que avalorarlo, es cumplir el cumplimiento fiel del querer de Dios. Que eso, piénsalo, en tu vida y en la mía se completa cada día en muchas cosas pequeñas. Que no es una cosa que sí, yo quiero cumplir la voluntad de Dios, sino que está en muchas cosas pequeñas de cada día. Y en esas cosas pequeñas, muchas de ellas en tu propio hogar, en tu trabajo, en la formación de tus hijos, en tu matrimonio, en tu vida, en todas esas cosas, en esas pequeñas cosas donde tú y yo estamos aprendiendo a cumplir la voluntad de Dios, se realiza realmente lo que estamos hablando. La obra está en mis manos. Sí, allí también. Cuando estás metida de lleno en un trabajo que a veces te agota. O cuando llevas los días, pues que no sabes ni dónde tienes la cabeza, porque son tantas cosas, porque no llegas, porque son... Y sin embargo, en medio de todo ese quehacer tan abundante y a veces agobiante, tendríamos que pararnos para pensar, también aquí en esto, haciendo este tupper, o preparando esta lavadora, o en esta reunión profesional importante, o en estas horas delante de un ordenador, o cuidando a mi hijo pequeño recién nacido, y son las 3 de la mañana, también aquí estoy haciendo el Opus Dei. Porque es así. No solamente cuando tienes una conversación con una amiga profundamente y la ayudas y le llevas a Dios y le acercas a la confesión y acercas a la obra y empieza un círculo y a lo mejor pues se plantea la vocación, no sé, 1000 cosas, ¿no? No, ahí por supuesto. O cuando eres fiel al cumplimiento de las normas y vienes a los medios de formación y los preparas bien, sí, pero la obra está en tus manos siempre. También en esos momentos que estoy diciendo. Porque ahí tú eres Opus Dei. Y porque con tu fidelidad y tu cumplimiento de la voluntad de Dios estás haciendo la obra. Como tantas hombres y mujeres en el mundo. En diversísimas circunstancias. Por eso tú ahí, cuidando esas cosas, las cuidas con cariño. Mira, ayer me contaba, y como lo conocéis os lo cuento, me mandaba esta mañana un mensaje de audio, un cura del centro que atiendo, que estuvo ayer parte de la tarde con un sacerdote que lo tenemos en la UCI, que conocéis algunas, párroco de Chapela, y que gracias a Dios va saliendo adelante, pero está muy grave, muy grave. Y nos contaba esta mañana en un audio pequeño que nos mandó a los del centro, pues la alegría de poder estar con él allí un rato en la UCI, que es complicadísimo, una con todo lo del COVID y tal. Bueno, pues hay que tener una serie de... lógicamente por precaución, ¿no? Pero le decía a este hombre, decía, mira, desde aquí, estaba entubado por todas partes y que no se podía ni reír porque el estómago no, pero el estómago y no puede reírse porque le hace daño, ¿no? Y es un hombre muy alegre, ¿no? Y decía, de aquí me di cuenta que estoy haciendo la obra. Desde aquí, ¿no? Entubado en una cama de una UCI. Y se sentía, decía ahí, lo decía con mucho cariño, se sentía muy unido a todos, especialmente al Padre.
accidenta el padre. En una UCI, haciendo una tarea de casa, en un transpersonal, en la calle, en un autobús, conduciendo, haciéndolo por ley. Pero no era que ponga ejemplos siempre de curas, porque es lo que me dedico, pero recuerdo otro sacerdote muy mayor, casi 100 años. Un santo, ya murió hace años, pero que un día me lo encontré, fui a la casa sacerdotal a verle, era en otro sitio. Un pasillo muy largo, ¿no? Iba andando otro sitio, era lo que hacía todo el día, andar por allí, porque le venía muy bien. Y mientras que andaba, un pasillo largo, con un andador, iba rezando. Y me lo encontré por la mañana allí, fui a verle, para ver a otros, y aún se mantenía, ¿no? Pero ya. Le dije, ¿qué tal don Domingo? Sábado domingo. ¿Qué tal don Domingo? ¿Qué hace aquí esta mañana? Y me miró y me dijo, aquí, rezando por el Padre. Entonces, ya está. Esa era, y me conmovió mucho, ¿no? Sobre todo porque pensé, ¿no? Dice, bueno, una persona que tiene una limitación absoluta, ¿no? Que no puede hacer mucho más que andar por un pasillo y dar vueltas, porque no le permite más, porque es por la edad, por mil cosas, pero qué manera tan bonita de hacer la obra. Qué manera tan bonita de ser fiel. Qué manera tan bonita de querer la obra, de cuidarla. De cuidarla. Era lo que él podía hacer. Era la voluntad de Dios para él. En un hospital, en una UCI, en un pasillo de una casa sacerdotal, en tu casa, haciendo unas lavadoras, en la calle. Perdón lo de lavadora, yo es que le cogí el ejemplo y no que lo cambiaré. Sí, da igual, que una manera tan bonita, ¿no? Es evidente que eso, pues se traduce también en un cumplimiento de las normas, que siempre son un medio, no un fin, por supuesto. Y esas pequeñas costumbres de la obra, que no son tantas, pero nos hacen fieles, nos da tanta alegría vivir, ¿no? Pues el Salmo 2, la consideración del acto de bote, las mil cosas. Que no está separado de mi vida, sino que es parte de mi vida. Por supuesto. De la vida de un hijo de Dios en la obra. Por supuesto. Porque además me ayudan tanto. Porque son parte de mi vida. Porque no entendería yo mi vida ni la entenderé, o sea, sin tener ese rato, sin cuidar ese rato mío de oración cada día. Y conforme voy queriendo más la voluntad de Dios, me voy dando cuenta que cuando me falta ese rato de oración, lo noto. Porque quizás no he podido, porque quizás me he complicado, porque quizás ha habido desorden, pero cuando no lo hago, lo noto, lo necesito. Señal de que estás queriendo más tu vocación, que has crecido. O cuando no he podido ir por circunstancias adversas a mí a participar en la Eucaristía, en la misa, lo noto. Señal de que vas metido en el camino de Dios y te das cuenta de la importancia que tiene para ti y para todos recibir al Señor, participar en la Eucaristía. O cuando llega el día del círculo, o de la confesión, o de la charla, o de lo que sea, y quizás pues no he podido llegar, o he puesto los medios pero no ha habido manera, lo noto. Y me ayuda también, porque es una manera de vivir también mi vocación, pues me ayuda a preguntar, decir, oye, ¿qué temas fueron? Explícamelo, transmítemelo de otra manera. No quiero perder esa formación. Pero es preocupación mía.
Todo esto me lleva a muchas consideraciones, ¿no? Porque la obra tiene muchas caras, por así decirlo, ¿no? O sea, hay muchos aspectos, ¿no? La obra es familia. Y por tanto también parte de ese cuidar la obra es cuidar a la familia, a las demás de la obra, al padre. Entonces, ahora tenemos muchísima facilidad, ¿no? Porque tenemos muchísimos medios para conocer qué es lo que el padre pide. Hay una página web que es una maravilla, que está llena de cosas que nos pueden ayudar y que recurrimos a ella, porque hay muchas maneras también de conectar con las personas demás del centro, a través de muchos medios, y que en fin, porque hay muchos, pero decir, todo eso son medios que vamos poniendo, pero en el fondo es porque yo en mi corazón tengo puesto, realmente en mi corazón tengo muy claro, ¿no? bien asumido y bien asentado, que mi vocación es esa. Y tengo mi corazón bien asumido, bien asentado, evidentemente, pues que el Padre es muy importante para mí y que rezo por él, o que las demás de mi grupo, de mi centro, pues son importantes y no me olvido de aquella, de la otra, de la que está de cumpleaños, de la que está embarazada, de aquella que tiene el padre enfermo, de aquella que tiene un hijo que está pasándolo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Son mi familia, de vínculos sobrenaturales. Y me apoyo en ellas. Tanto. Hace unos días hablaba con una persona de casa que está pasándolo mal por una serie de circunstancias, más bien de salud, y me decía, no sabe cuánto bien me hace saber que están rezando por mí. Y además, no solamente lo sé, lo noto. Y es así. Ese desvelo por los demás, como lo tienes por un hijo o por tus padres. Son vínculos distintos, pero son vínculos. Porque la obra es mi familia. Porque la obra es mi familia. Por eso cuido tanto todo lo referente a esa familia. En otro orden, porque es un vínculo sobrenatural, no un vínculo de sangre. Pero es mi familia. Por tanto, fijaros, cuidar la obra, amar la obra, está en eso que hablábamos antes, y en todo lo que la obra me pide. Pero en el fondo, no es porque me lo pida, sino porque lo llevo en mi corazón. Es decir, porque lo llevo en mi corazón. Porque yo me doy cuenta, por otra parte, ¿no? de que allí donde estoy, soy Opus Dei, es decir, como te contaba al principio, está en mis manos y por tanto todo lo que a mi alrededor puedo yo ayudar, en el fondo es hacer un bien, y lo hago a través también de mi propia vocación. ¿A qué me refiero? Todo el apostolado, todo ese apostolado de amistad y confidencia que se traduce en esas cuidado de las amigas, de las personas que tratas, de las personas que están cerca de ti, de tu familia y de lo que sea, ¿no? Y ahí, ¿no? También porque voy dando también a través de mi vida, de mi ejemplo, de mi bien hacer, de toda mi lucha, pues voy dando a conocer también mi propia vocación. Entonces uno piensa, ¿no? Es decir, ¿no? Pues cómo es o cómo vive una persona de la obra. ¿Cómo vive la vocación? ¿O qué ejemplo da? Y entonces, pues, piensas en menganita, fulanita, en no sé quién, en el padre, y sabes que allí donde estás tú, porque eres fiel, porque luchas, porque cumples las cosas, se está haciendo la obra. A través de los encargos o de lo que quieras, da igual.
pero allí se está haciendo la obra. También. Ahí está cumpliendo el querer de Dios. También, de que a muchas personas llegue ese espíritu. Que después recibirán o no la vocación, eso es lo de menos, es decir, entenderme, es un secundario. Porque el fin de la obra es claro, es servir a la Iglesia, nada más. Como la Iglesia quiere que sirvamos, ya está. Por tanto, yo estoy haciendo un bien a Dios, un bien a Dios, se puede decir así, amando a Dios, un bien a la Iglesia, un bien a la obra, bien a mi familia, cuando soy fiel. Ahí donde estoy. Cuidando los encargos, cuidando a mi familia, haciendo apostolado, teniendo amigas, desarrollando la labor, etcétera, etcétera, etcétera. Un bien. Bueno, a esto podríamos darle más vueltas, pero ya es la hora. Creo que en el silencio del retiro, pues tú mismo puedes darle un poco más de vueltas y pensarlo un poco en tu oración, pensando esto que te decía al principio. Señor, abre, ilumina los ojos de mi corazón, para que yo sepa cuál es la esperanza de mi vocación. Lo que tú me pides, lo que tú me has transmitido, lo que tú, iba a decir, tú me has regalado. Ayúdame, Señor, a ser fiel a eso. Pídeselo y así acabamos a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.